Hola, el día de hoy veremos cómo evaluar una prueba diagnóstica, o más bien la validez de un método diagnóstico, porque al hablar de método diagnóstico ya no solamente hablamos de una sola prueba, pues un método diagnóstico puede ser una maniobra clínica, puede ser dos o más pruebas, pueden ser pruebas repetidas, hay variedad de métodos diagnósticos. Además de que nos referimos no solamente a la determinación en el laboratorio, sino también al proceso, desde la toma de muestra, indicaciones al paciente, en el proceso analítico, el reporte de resultados, etc. De manera general podemos decir que cuanto más complejo es un procedimiento o un método diagnóstico, se esperará menos cumplimiento por parte de los pacientes y algunas veces de los médicos. Veremos 6 aspectos en este video: la sensibilidad, la especificidad, la relación entre estas dos, las pruebas en serie y en paralelo, veremos los valores predictivos, positivo y negativo, y las razones de máxima verosimilitud o likelihood ratios en inglés. Comencemos. Primero, dos aspectos a evaluar en un método diagnóstico es la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere a la habilidad del método para diferenciar entre una persona sana y una persona enferma, es decir, para identificar la entidad clínica en los pacientes. En cambio, la validez externa se referirá más a la reproducibilidad de este resultado en diferentes condiciones, en diferentes poblaciones, en diferentes etapas de la enfermedad, con diferente personal que realiza estos procedimientos, etc. Esta ocasión veremos solamente la validez interna. Primero, todo método diagnóstico se tiene que comparar con algo para saber si funciona adecuadamente, si es válido su uso como diagnóstico. Esta comparación se hace contra un gold estándar, es decir, una prueba que es la que tiene máxima sensibilidad, máxima especificidad hasta el momento. Y en el caso en que no haya un gold estándar, algunos autores recomiendan la repetición de esta misma prueba, como sucede en algunos casos en la psicología. Una vez que se comparan ambas pruebas, es decir, la que está siendo evaluada y el gold estándar, los resultados se organizan en una tabla de 2x2 o tabla de contingencia también llamada, como la vemos en la siguiente imagen. Tenemos en las filas los resultados de la prueba que será evaluada, positivo y negativo, y en las columnas el resultado que dio la prueba de referencia. Lo tomamos como si fuera realmente sano o realmente enfermo. Estas pruebas se realizan ambas por cada paciente, y se tiene un grupo de pacientes enfermos y un grupo de pacientes sanos. Aquellos pacientes cuya prueba sea positiva y sea también la de referencia positiva, le llamamos valores verdaderos positivos. En los que la prueba es positiva pero la referencia dice que es sana, son falsos positivos. Cuando el resultado de la prueba es negativo y se tiene la enfermedad, se dice que es un falso negativo. Y si el resultado de la prueba es negativo y el individuo es sano, se dice que es un verdadero negativo. Veamos un ejemplo. Cierto grupo de investigadores, de clínicos, desean saber la validez del procedimiento en diagnóstico de tumores en la práctica clínica. Encontraron que la mejor era la historia clínica seguida de la exploración física y la proctoscopía realizada por médicos de medicina general. Veamos los resultados. Tenemos aquí nuestra tabla de 2x2. El método diagnóstico positivo diagnosticó 12 enfermos, 46 sanos, fue positivo.
y de resultado negativo 4 resultaron enfermos según el método de referencia y 83 sanos. Eso sería un poco complicado de analizar así en la tabla nada más, por lo tanto nos auxiliamos de conceptos como la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y likelihood ratios. Veamos la primera. La sensibilidad responde a la pregunta: ¿cómo funciona la prueba en los enfermos? La sensibilidad será entonces la proporción de enfermos que detecta nuestra prueba. Veamos. La fórmula matemática es esta. Dividimos el número de verdaderos positivos entre el total de enfermos y lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. En este caso hubo 12 enfermos que detectó nuestra prueba de 16 en total. Esto es un 75% de los enfermos. Quiere decir que si llegan 100 enfermos al consultorio y le realizamos este método diagnóstico, 75 de ellos tendrán resultado positivo, pero 25 de ellos los identificaremos como falsos negativos. De manera imaginaria podemos decir que la sensibilidad evalúa la parte izquierda de la tabla de 2×2, es decir, la columna de los enfermos, la capacidad para detectar enfermos. ¿Cuáles son las implicaciones de una sensibilidad baja? Bueno, una sensibilidad baja nos dice que estamos perdiendo enfermos, los estamos diagnosticando como falsos negativos. Si son pacientes candidatos a tratamiento, estos pacientes falsos negativos se irán a su casa sin tratamiento. Y en el caso de enfermedades infecciosas, serán pacientes que podrán contagiar a otros sin saberlo. Es importante entonces que las pruebas diagnósticas, los métodos diagnósticos tengan una sensibilidad alta. Por otro lado, recuerden que toda medición, que todo método tiene una variación, un porcentaje de variación. Y la sensibilidad también. Al ser una proporción, también tiene el error estándar de la proporción, el cual se calcula de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de la proporción multiplicada por el complemento de esta proporción entre el número de sujetos que se evaluaron. En ese caso nuestra sensibilidad fue del 75%, el complemento multiplicado por el complemento del 75% y en 16 individuos enfermos. Esto es un error estándar de 10.8%. Entonces la sensibilidad realmente se encuentra del 64.2 a 85.8%, no solamente 75%. Veamos ahora la especificidad. La especificidad responde a la pregunta: ¿cómo funciona la prueba, pero en los individuos sanos? Dicho de otras palabras, ¿qué proporción de sanos detecta la prueba? Matemáticamente es la división de los valores de los verdaderos negativos entre todos los individuos sanos multiplicado por 100. En este caso los verdaderos negativos fueron 83 entre el total de sanos 129 multiplicado por 100, con un resultado de 64.3%. Es decir, si llegan 100 pacientes al consultorio, se les realiza este método diagnóstico, 100 pacientes sanos, 64 de ellos se diagnosticarán como negativos, pero el restante serán falsos positivos. De manera imaginaria podemos decir que la especificidad evalúa la parte derecha, la columna derecha de la tabla de 2×2, es decir, a los sanos. ¿Cuál es el problema principal de una baja especificidad? El problema principal es la producción de efectos secundarios por el tratamiento de pacientes que no necesitaban el tratamiento.
además del coste elevado de pruebas adicionales para diagnóstico. Porque si yo sé que un método diagnóstico tiene baja especificidad, lo recomendable sería utilizar adicionalmente otro método para mejorar esa especificidad, lo cual veremos adelante. El error estándar de la especificidad se calcula de manera semejante que la sensibilidad es una proporción. El error estándar de la proporción, la fórmula es la misma. En nuestro caso, el error estándar es de 4.2%. Es decir, que en realidad la especificidad está entre 60.1% a 68.5%. Otro aspecto importante es la relación entre sensibilidad y especificidad. Hay pruebas principalmente moleculares como la PCR en tiempo real cuya especificidad y sensibilidad son muy altas. Por ejemplo, para el diagnóstico del SIDA se habla de un 95% de sensibilidad y hasta un 99% de especificidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros métodos diagnósticos los cuales consideran valores fisiológicos como concentración de glucosa en sangre, como presión arterial, respiraciones por minuto, etc., cuya sensibilidad y especificidad están relacionadas. Conforme podemos ganar especificidad, pero perder sensibilidad, o ganar sensibilidad y perder especificidad. Veamos eso en una gráfica. Esa gráfica me gustó mucho, la encontré en internet, aquí está la referencia, porque acepto que yo no la hice, pero me gustó mucho, por si alguien gusta consultarla directamente. Vemos en la parte superior una curva de los pacientes que están enfermos y en la parte inferior de aquellos que están sanos. En el eje de las X, en ambas curvas, vemos la concentración de glucosa en sangre, en ayunas, por ejemplo. Vemos también en verde cómo a diferentes puntos de corte diagnóstico, por ejemplo de diabetes, se obtienen diferentes proporciones de verdaderos positivos y verdaderos negativos, así como falsos falsos positivos y negativos. Conforme se recorre el punto de corte diagnóstico hacia la derecha, es decir, hacia los enfermos, se gana especificidad, porque la mayoría de los pacientes sanos no llegarán a valores tan extremos de glucemia. Pero se pierde sensibilidad porque hay algunos pacientes enfermos que apenas van iniciando con ese padecimiento, que se diagnosticarán como sanos. En cambio, si el punto de corte se recorre hacia la izquierda, es decir, hacia menor concentración de glucosa, se gana sensibilidad, pues casi se diagnostican a todos los enfermos. Sin embargo, algunos sanos que están en los valores extremos se diagnosticarán como enfermos. Otro caso sería en el diagnóstico de la anemia, en el que, por ejemplo, si el punto de corte fuera 7 gramos por decilitro de hemoglobina, ganaríamos especificidad, pues la mayoría de los sanos se diagnosticarían como tal, pero perderíamos sensibilidad, porque quedarían algunos enfermos que no estuviéramos diagnosticando como tal. Dependerá entonces de la fisiología del punto de corte o de la variable que estemos considerando como en el punto de corte, como diagnóstica. Dado esta relación inversa de la sensibilidad y la especificidad, se plantea entonces realizar más de una prueba de laboratorio o maniobra para mejorar ya sea la sensibilidad o la especificidad. Dos maneras entonces de organizar estas pruebas sería en las pruebas en serie y pruebas en paralelo. En las pruebas en serie se realizan 2 o más pruebas consecutivas, en la que la segunda prueba se realiza
solamente si la primer prueba es positiva. Esto es útil porque así, si una prueba inicial tiene baja especificidad, pero muy alta sensibilidad, la segunda prueba buscará mejorar la especificidad de la primera. Una desventaja sería que no se descubrirán casos nuevos con la segunda prueba. Un ejemplo de pruebas en serie es en el diagnóstico del SIDA, en el que se realiza primero una prueba de ELISA, y si es positiva, se realiza posteriormente un Western blot. El diagnóstico se realizará entonces con el valor positivo de la segunda prueba, o de la última prueba, si hay más. Por otro lado, están las pruebas que se realizan en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es en un programa de detección de cáncer de mama, en el que se anima a las mujeres a que se realicen la autoexploración. Posteriormente un médico general realiza también el examen, y en algunos casos también algún especialista. Cualquiera de las tres pruebas que detecte algún tumor, alguna anomalía, se considera como positivo y candidato a una exploración más detallada. Las pruebas en paralelo se utilizan para mejorar la sensibilidad de los programas de detección. Bien, ahora veamos los valores predictivos positivo y negativo. ¿Por qué son importantes estas medidas? Mientras la sensibilidad y la especificidad son importantes medidas de validez del método diagnóstico, los valores predictivos son importantes en la práctica clínica, en la toma de decisiones. Es decir, para que un médico decida si tratar o no tratar a un paciente. Veamos primero el valor predictivo positivo, con el mismo ejemplo del inicio. ¿Qué es el valor predictivo positivo? El valor predictivo positivo responde a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un paciente esté enfermo si la prueba es positiva? Matemáticamente, el valor predictivo positivo es la división del valor del verdadero positivo entre todos los positivos que da nuestra prueba. También se calcula el error estándar del BPP, por supuesto, es también una proporción. Para este caso, el valor predictivo positivo es de 20.7%. Esto significa que de 100 pacientes con resultado positivo, probablemente solamente 21 tengan la enfermedad. Por supuesto que el médico tiene que valorar esto y decir si realmente una prueba o un método diagnóstico le ayuda a tomar decisiones de si tratar o no tratar a un paciente. El error estándar en ese caso del BPP es de 5.3%, lo que nos dice que realmente el BPP está entre 15.4 a 26%. Realmente bajo. Imaginariamente, el valor predictivo positivo evalúa la fila superior de la tabla de 2×2, es decir, evalúa a los valores positivos. Acorde al ejemplo que dimos, este BPP significa que los procedimientos diagnósticos para el cáncer colorectal basados solamente en consultas de medicina general no son indicativos de enfermedad o necesidad de tratamiento. En otras palabras, un médico no puede estar seguro de que su paciente tiene cáncer colorectal. Será necesario remitirlo a un plan diagnóstico más completo. Veamos ahora el valor predictivo negativo. Matemáticamente es la división de los verdaderos negativos entre el total de todos los resultados negativos multiplicado por 100. En este caso es del 95.4%. Esto quiere decir que de 100 pacientes con resultado negativo, el 95% o 95 de ellos realmente no tienen la enfermedad. Eso es muy bueno
Esto con un error estándar de 2.2%. Esto con un intervalo de confianza de 93.2 a 97.6%. Imaginariamente el valor predictivo negativo evalúa la fila inferior en la tabla de 2×2, es decir, a los valores negativos, los resultados negativos. El valor predictivo negativo es especialmente útil para aquellos que practican una medicina conservadora, es decir, primum non cere, con este principio de lo primero es no hacer daño, por lo que un tratamiento inútil y costoso con efectos secundarios importantes debe evitarse, obviamente en los sujetos que no están enfermos. Bien, también hay que considerar que los valores predictivos varían conforme a las poblaciones. Veámoslo. Veamos el primer ejemplo en una población con prevalencia baja de la enfermedad. Aquí el punto rojo representa al individuo enfermo y los puntos negros a los sanos. Aproximadamente aquí es una prevalencia del menos del 1%. En poblaciones con prevalencia baja, el BPP disminuye y el valor predictivo aumenta. Esto no quiere decir que la prueba sea mala o que la sensibilidad y la especificidad varíen. No, estas no varían, esas son, vamos a decir, intrínsecas del método diagnóstico. Lo que varía será el número de enfermos que nos encontraremos a la hora de realizar estos métodos. Si yo tengo una prueba para detectar el SIDA, se habla de un 95%, por ejemplo, de sensibilidad. Pero realizo la prueba en una población de baja prevalencia, de bajo riesgo, es decir, en un centro comercial. Yo evalúo 100 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre un caso positivo en 100 personas? Si la prevalencia es muy baja, podría ser de 1 entre 1000. Por lo tanto, en 100 personas, lo más probable es que no encuentre ningún caso de la enfermedad. Pero, ya que en mi prueba tengo cierto porcentaje de error, tanto en la sensibilidad como en la especificidad, esos casos va a resultar positivos aunque no tengan la enfermedad. Es decir, habrá más falsos positivos que verdaderos. Por eso el BPP disminuye y en cambio el valor predictivo negativo aumenta. Es decir, aquellos que sean negativos realmente van a ser negativos. Sucede lo contrario en una población con prevalencia alta. Siguiendo el mismo ejemplo del SIDA, si nos vamos por ejemplo a África Central, en una población de riesgo, por ejemplo en sexoservidoras, la prevalencia de esta enfermedad será mucho más alta, 40% quizás. Por lo tanto, si yo tomo una muestra, si yo evalúo 100 personas, lo más probable es que 40 de ellas estén con esta enfermedad. Por lo tanto, el valor predictivo, es decir, los verdaderos positivos dentro de todos los positivos, aumenta y el valor predictivo negativo disminuirá. Esto quiere decir entonces que para que la prevalencia de la enfermedad en la población, es decir, la probabilidad de encontrar un enfermo antes de realizar la prueba, afecta a los valores predictivos. Hablamos entonces ya de dos probabilidades. Una es la probabilidad a priori, es decir, antes de que yo realice la prueba o el método, y otra es la probabilidad a posteriori. La probabilidad a priori está dada por la prevalencia de la enfermedad, es decir, la probabilidad que yo conozco de que un individuo con ciertas características esté enfermo. La probabilidad a posteriori está dada por el valor predictivo positivo, es decir, cuál es la probabilidad de que este paciente tenga la enfermedad después de que tiene un resultado positivo y está en esta población. Dijimos entonces que los valores predictivos cambian, varían
de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en la población que estemos estudiando. ¿Cómo calculo esta nueva probabilidad entonces? Así. Recuerde que el valor predictivo positivo de una prueba es la división de los verdaderos positivos entre todos los positivos, multiplicado por 100. Si yo conozco solamente la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia, puedo calcular cuál es la probabilidad de que este paciente que tiene resultado positivo y proviene de esta población con esta prevalencia de la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo? Se calcula así. Primero vamos a multiplicar la sensibilidad por la prevalencia. ¿Por qué? No es que a alguien se le haya ocurrido por juegos numéricos, pues vamos a multiplicar la prevalencia por la sensibilidad para que nos dé el resultado. No, esto tiene lógica. La prevalencia es la probabilidad de que nos encontremos con un individuo enfermo. Si la prevalencia es de 30%, por ejemplo, quiere decir que 30 de 100 están enfermos. Y la sensibilidad es la capacidad que tiene nuestro método para detectar a esos enfermos. Por ejemplo, si tengo una sensibilidad del 99%, quiere decir que de esos 30 enfermos, solamente el 99% voy a detectarlos como verdaderos positivos. Por eso, en el numerador, multiplicamos la prevalencia por la sensibilidad. Y se divide esto, al igual que en la fórmula a priori, se tienen que considerar todos los positivos. Y adicionalmente, el complemento de la prevalencia multiplicado por el complemento de la especificidad. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos, si la prevalencia es la proporción de enfermos en la población, el complemento de la prevalencia será la proporción de sanos en la población. Y si la especificidad es la proporción de sanos que identifica nuestro método, el complemento de la especificidad es la proporción de sanos que no identifica nuestro método, es decir, que lo identifica como enfermos. Por lo tanto, al multiplicarlo, será entonces la proporción de individuos que nuestro método está identificando como enfermos aunque están sanos. En otras palabras, los falsos positivos. Me gusta mucho analizarlo de esta manera. ¿Qué significa? Y no solamente que me digan, pues el BPP es multiplicar esto por esto, entre esto por esto más esto. Eso es una receta, eso es multiplicación nada más. ¿Qué significa? ¿Por qué multiplicas? ¿Por qué sumas esto? ¿Por qué el recíproco de esto? ¿Por qué el complemento de esto? Y así hasta más fácil lo recuerdas. En el caso del valor predictivo negativo, después de realizar una prueba y conociendo la prevalencia, se calcula de esta manera. Es el complemento de la prevalencia por la especificidad. Como ya habíamos visto, el complemento de la prevalencia es la proporción de pacientes que están sanas. Y la especificidad es la proporción de sanos que son negativos en nuestra prueba. Así que por eso, en otras palabras, es los verdaderos negativos. En la parte inferior de la división tenemos que considerar todos estos valores negativos más la prevalencia multiplicada por el complemento de la sensibilidad. Es decir, si la sensibilidad es la proporción de enfermos que detecta la prueba, que diagnostica la prueba, el complemento de la sensibilidad será la proporción de enfermos que no detectan nuestra prueba. Multiplicada por la prevalencia será entonces la proporción de enfermos en la población que no detectará nuestra prueba. En otras palabras, los falsos negativos, como tenemos tal cual ya habíamos visto en la fórmula del valor predictivo negativo. Siguiendo con nuestro ejemplo del SIDA.
Si se realiza la prueba de ELISA, con la cual tiene un 95% de sensibilidad y un 99% de especificidad en una población de bajo riesgo, es decir, donde la prevalencia de seropositividad al SIDA es de 1 por cada 1000 habitantes, el valor predictivo del resultado positivo o PPP posterior de la prueba será como sigue. Tenemos aquí la fórmula que ya habíamos visto, ya hacemos su explicación. El correspondiente valor será de 9%. Es decir, la probabilidad de que un paciente en esta población con resultado positivo realmente tenga SIDA es solamente del 9%. ¿Por qué dio positivo entonces? Porque el método no es perfecto. Hay cierta proporción de resultados positivos que son falsos. Y al realizar la prueba a muchos individuos que no tienen la enfermedad, alguno de ellos va a dar positivo. Entonces, diciéndolo de manera más general, al disminuir la prevalencia, el valor predictivo positivo disminuye. Y como vemos en la tabla, tenemos en la primera columna la prevalencia de la enfermedad y en la segunda columna el valor predictivo positivo después de la prueba. Conforme aumenta hasta un 50% de prevalencia, el valor predictivo positivo de la prueba ya es del 95%. Lo que se desea es que un método diagnóstico tenga el número mayor de resultados verdaderos, ya sea positivos o negativos, y el número menor de falsos positivos o negativos. Tenemos dos métodos para contestar esto. Uno es mediante los likelihood ratio o los valores de las razones de máxima verosimilitud, y otro es mediante las pruebas del receptor operador o las pruebas ROC. Las curvas ROC, perdón. En esta ocasión veremos solamente los likelihood ratios. En inglés lo van a encontrar como LR, positivo o negativo, likelihood ratio. Likelihood, según el diccionario Word Reference, es probabilidad, razones de probabilidad. En español, por alguna razón de interpretación, los pusieron como razón de máxima verosimilitud. El LR positivo o likelihood ratio positivo está dado por la siguiente fórmula. Es la división de la sensibilidad entre el complemento de la especificidad. ¿Y esto qué? Bueno, la sensibilidad, recuerden, es la proporción de enfermos que dan resultado positivo. Y la especificidad es la proporción de sanos que dan negativo. El complemento de la especificidad será la proporción de sanos que dan positivo. Podríamos llamarle de manera general los falsos positivos, y la sensibilidad como la proporción de verdaderos positivos. Entonces, el LR positivo es cuántas veces es más probable obtener un resultado verdadero positivo que un resultado falso positivo. Veamos un ejemplo. Una tomografía computerizada abdominal para el diagnóstico de una lesión esplénica se conoce que tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 96%. ¿Qué tan buena es esta prueba? Si usamos el likelihood ratio para contestar esta pregunta, veremos que la probabilidad de obtener un verdadero positivo es 23.8 veces más que la probabilidad de obtener un falso positivo. Muy bueno, ¿no? Es mucho más probable que el resultado positivo sea verdadero. Veamos otro ejemplo. Los termogramas para la detección de cáncer de mama en la mujer tienen una sensibilidad del 61% y una especificidad del 74%. Desde ahí vemos que ya son bajitas, ¿no? Ambas características. Según el likelihood ratio positivo es de 2.35. Significa que la probabilidad de obtener un resultado positivo verdadero es 2.35, dos veces mayor que la probabilidad de un resultado positivo falso. Esto se considera un LR positivo bajo. Veamos otro ejemplo en la toma de decisiones clínicas. Radiólogos deseaban conocer la validez
de la tomografía computarizada torácica en la detección de posibles nódulos linfáticos mediastínicos metastásicos en el cáncer del pulmón. Y encontraron que a cierto diámetro del eje corto de estos nódulos linfáticos cambiaba el LR positivo. Vemos aquí del lado derecho de la tabla diferentes LR, menores que 1 y mayores que 1. ¿Qué nos indicaría o qué nos indica un LR positivo menor de 1? Si vemos la fórmula, significaría que la parte de abajo de la división, es decir, el denominador, es mayor que el numerador. Es decir, que la probabilidad de obtener un resultado positivo falso es mayor que la probabilidad de obtener un resultado positivo verdadero. Es decir, hay más falsos positivos que verdaderos positivos. Esto es inaceptable. Por lo tanto, estos radiólogos encontraron que a partir de 15 milímetros, menor de 15 milímetros de diámetro corto de los nódulos linfáticos, no es recomendable usar esta técnica, porque produce más falsos positivos que verdaderos positivos. Y por supuesto, a mayor tamaño del nódulo linfático, la validez interna de la tomografía computarizada torácica es mayor en la detección de estos nódulos en el cáncer del pulmón. En cuanto al LR negativo, la interpretación es, digamos, inversa al LR positivo. Veíamos que en el LR positivo, entre mayor más se aleje del 1, es mejor el método diagnóstico. En caso contrario, en el LR negativo, entre más se acerque a 0, es mejor el método diagnóstico. ¿Por qué? Vemos la fórmula para calcularlo, es el complemento de la sensibilidad. Si la sensibilidad es la proporción de casos de enfermos que detecta nuestra prueba, el complemento de la sensibilidad es la proporción de enfermos que no detectan nuestra prueba, es decir, falsos negativos, dividido por la especificidad. En otras palabras, el número de verdaderos negativos. El LR entonces negativo es la división de la probabilidad de los falsos negativos entre la probabilidad de los verdaderos negativos. No ahondaremos más en el LR negativo en esta ocasión. Claramente este enfoque de diagnóstico de una probabilidad antes de realizar un método diagnóstico y la probabilidad que cambia después de este método, de realizar este método, este enfoque se le llama bayesiano. Hace ya muchos años que este enfoque se utiliza en la medicina. Incluso Feynman en el siglo pasado propuso un nomograma en el que de manera visual se puede ver la relación entre la prevalencia de la enfermedad, entre el LR positivo y la probabilidad postprueba o valor predictivo positivo. Por ejemplo, si llega un paciente con ciertas características demográficas y clínicas sugerentes de una enfermedad, y este paciente procede de una población en la que la prevalencia de esta enfermedad que está sugiriendo o que está pensando el médico es el 20%, hay una probabilidad entonces por mera epidemiología, por mera prevalencia, del 20% de que este paciente tenga la enfermedad. Esto no satisface al médico, así que realiza un método diagnóstico, una prueba de laboratorio, una maniobra, cualquiera, ¿no? Esta prueba que realiza tiene un LR positivo de 10, es decir, es 10 veces más probable obtener verdaderos positivos. Bien. Después de esta prueba, la probabilidad, si es que da positiva, de que tenga esta enfermedad incrementa a un 70%. La probabilidad post-test, post-prueba, post-método, de que el paciente tenga la enfermedad
incrementa hasta un 70%. Magnífico, ¿no? En este caso, el método diagnóstico, la prueba de laboratorio, nos está ayudando. Pero veamos otro caso. Si ahora la prevalencia de esta enfermedad que se sospecha es del 50% en esa población y se realiza una prueba cuya LR es de 1, bueno, pues realmente la probabilidad de que tenga la enfermedad después de la prueba es del 40%. Es decir, en este caso la prueba no nos está ayudando, al contrario, nos está confundiendo. Por eso es la importancia de no hacer pruebas por hacerlas, sino es necesario conocer cuál es el valor predictivo, cuál es el LR de estas pruebas, su sensibilidad, su especificidad, si realmente van a ayudar al diagnóstico o van a confundir. Veamos otro ejemplo. Se sospecha ahora que la enfermedad existe con una prevalencia del 95% y realizamos una prueba por si las dudas, cuyo LR es de 2. Esto nos llevaría, pues sí, a un mayor, una probabilidad mayor o un nivel de confianza mayor del 95%, es decir, mayor del inicial. Pero ya el médico tiene que valorar si realmente necesita hacer una prueba de laboratorio o si las características que está observando, es decir, la clínica, es suficiente para darle el nivel de confianza, el nivel probabilístico que él necesita para un diagnóstico y un posible tratamiento. En el caso en el que la enfermedad que se sospecha su prevalencia sea del 5%, se necesitaría una prueba muy buena, con un LR, por ejemplo, del 50 veces, para que incrementara la probabilidad hasta un mayor de 70%. En cuanto al enfoque bayesiano en la toma de decisiones clínicas, el doctor Alejandro Macías habla mucho mejor de ello, tiene su canal en YouTube, les dejo el enlace a este video. Es todo por hoy, muchas gracias. Como químico farmacéutico biólogo o Clinical Laboratory Scientist en inglés, que sería el equivalente de mi carrera en Estados Unidos, la primera vez que escuché de la sensibilidad y especificidad, mi mente se trasladó a la sensibilidad química analítica, la cual la entendemos como la mínima cantidad de materia o de masa que un método analítico detecta. Por ejemplo, 0.1 microgramos de glucosa en sangre. Y la especificidad, acorde a la química clínica, la especificidad o la afinidad que tienen los reactivos para reaccionar solamente con el analito que se está midiendo. Fue entonces mi sorpresa cuando en ciencias médicas, pues no, es diferente el concepto de sensibilidad y especificidad. Si te gustó el video, por favor, comparte con quien consideres que le puede servir en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu WhatsApp, donde sea. Trato de subir videos cada semana. En el último mes se me ha dificultado debido a la cuarentena. He procrastinado mucho, la verdad. Además de que al ser mi último semestre en la maestría, ya estamos en la redacción de la discusión, de las conclusiones de la tesis y de un artículo para publicar, así que es un poquito complicado, pero trato de hacerlo.